Ok, aquí empezamos. Martes, que es 26 de septiembre. Ya se acerca Navidad. Ya se acaba el año. Gracias a Dios. Bueno, no sé si se acuerdan de dónde venimos estudiando. Obviamente la base es el tabernáculo. Y venimos hablando del mueble de sacrificios, el altar, y ya hemos visto lo que significa el altar, lo que es este sacrificio, lo que era poner el animalito ahí, el derramamiento de sangre, la justificación, cómo nos limpia de pecados. Vimos una parte de Elías que les explicaba que para esta parte tiene que existir un altar, hay que edificar un altar. Ya les decía que era por medio de la oración. Y luego también vimos esta parte de Elías en donde arregló el altar, ¿no? Entonces, a veces nosotros invertimos tiempo en estar orando y, y no sabemos cómo pedir, o sea, no sabemos cómo es nuestra oración de una forma correcta. Y estamos, yo diría así como, bueno, no estamos perdiendo el tiempo, pero no sabemos cómo pedir. Y entonces es la forma en que nuestro altar no está arreglado. O sea, siempre estamos pensando en, en que tal vez Jesús es como nuestro sirviente. Y dame esto, y quiero esto, y oro por aquello, y todo es dame, yo quiero. O sea, al principio se vale, pero cuando uno va creciendo en esta experiencia donde va teniendo esa cercanía con Jesús, uno se va dando cuenta que Él no es nuestro sirviente, al contrario, más bien empieza uno a agradecer y entonces se da cuenta que con lo que tengo le doy gracias a Dios. Y es un proceso complicado el que va pasando en nosotros, en cómo ir aprendiendo a dar gracias. Eso es complicado. Entonces, eso es arreglar nuestro altar, es poner primero a Jesús y después nosotros. Es decir, Señor, si no interviene en tu voluntad perfecta, mira, pues yo traigo este problema, quisiera que se arreglara de esta forma, quisiera esto, pero Señor, que no se haga conforme yo quiero, sino que se haga conforme a tu voluntad, conforme a tu plan perfecto, conforme a tu plan maestro, Señor, ¿no? Entonces, uno va cambiando nuestra forma de orar y es la manera como vamos arreglando ese altar. Y lo vimos en esta parte de Primera de Reyes 18, donde Elías edificó un altar, primero arregló un altar y luego edificó un altar. Yo creo que vamos a ir a esa parte porque creo que no lo habían visto, creo que no lo habían visto y si lo habían visto, padrísimo porque yo no lo había visto. En un buen tiempo yo no había visto esto. Hasta después estudiando me di cuenta que había dos altares con Elías. Miren, vamos a Primera de Reyes 18. Primera de Reyes 18 es cuando está ahí con todos los profetas de Baal. Y vamos a Primera de Reyes 18. Vamos a leer en el 28, donde están los profetas de Baal que se están cortando la piel y que están haciendo tantas cosas. Y recuerden que era una parte donde dijo Elías al pueblo de Israel, oigan, ya basta, no estén en dos pensamientos, o sea, que estén sirviendo a otros dioses o a Baal o otros dioses y que estén sirviendo a Jehová. O sea, ya dejen de estar en estos dos pensamientos y decídanse, ya tomen una decisión a qué Dios van a seguir. Y les hace una propuesta a Elías. Vamos a hacer un sacrificio con los profetas de Baal y vamos a poner un animalito ahí. Y en ese altar, donde descienda fuego del cielo, ese será el Dios que hay que adorar, ¿no? Y que hay que alabar. Entonces, aquí en el 28 estaban los profetas de Baal
estaban haciendo piruetas, maromas y todo lo asunto para que bajara el fuego y no bajó. Y miren, dice en el 28, y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Dice, pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. En el 30, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y vean lo que dice aquí. Y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Ya había un altar ahí, quiere decir que el pueblo de Israel era una zona donde ya alababa a Dios, alababa a Jehová, le ofrecían sacrificios ahí, pero estaba arruinado, o sea, como abandonado, como descuidado, y estaba arruinado. Entonces, dice que Elías lo arregló, pero vean lo que dice adelante, dice, y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Dice aquí, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Arregló el altar y después edificó otro altar. Había dos altares. Ahorita lo voy a mencionar, pero no nos vamos a meter en ese tema. ¿Se acuerdan de los 12 nombres de Dios que está ahí en Éxodo? Cuando les dije que va Moisés, está arriba con Dios y que dice que lo mete en el hueco de la peña, pasa la mano, le tapa el rostro a Moisés y dice su nombre. Y dice, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, y ahí empieza a decir los 12 nombres. Repite dos veces Jehová, Jehová. Bueno, esto se refiere a lo que es el nombre del Padre y el nombre del Hijo. Entonces aquí había dos altares, el altar del Padre y el altar del Hijo, que todo eso nosotros lo vamos a estar viviendo. Poco a poco les voy a ir mostrando cuál es el principio espiritual en todo esto. Estamos hablando de la gloria no engendrada y la gloria engendrada, pero este es un tema mucho más amplio, pero nada más para que lo tengan como registro. Entonces, había dos altares, uno por el Padre y otro por el Hijo, ¿no? Dice, después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano, preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla. ¿Se acuerdan que esto ya lo vimos anteriormente? El número 12, el número de gobierno, y se repite, se repite. Dice, y cuando estoy leyendo en el versículo 36, dice, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y aquí está en el 38 en donde me quiero concentrar el día de hoy. Sobre aquí vamos a entrar a otra etapa de lo que es el altar de sacrificios. ¿Qué otro evento hay aquí? Y dice, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, aún lamió el agua que estaba en la zanja. O sea, que quiere decir que se presentó como fuego, cayó fuego del cielo, o sea, fue un hecho sobrenatural. No es algo en el que el hombre se involucra en crearlo, sino que el fuego se encarga Dios de ponerlo, no lo ponemos nosotros, es algo que Dios lo hace, es algo que Dios provee. Entonces, imagínense esa experiencia sobrenatural que cae fuego del cielo, o sea, eso es tremendo, o sea, tener esta experiencia con, con Dios. Tal vez dijeran ustedes, oigan, es que yo quisiera ver esta experiencia hoy en día. Bueno, recuerden que hace muchos años, en el año 76, creo, 70 y tantos de esta era después de Cristo, es cuando fue destruido el templo en Jerusalén y de ahí ya no venía, ya no se hacían ningún más,
ningún sacrificio, no, porque estaban ofendiendo el sacrificio más importante que fue el de Jesús. Entonces, por eso el Padre permitió que destruyeran el templo para que ya no hubiera más sacrificios. A la fecha no se hacen sacrificios. El pueblo judío está esperando ese momento de volver a construir el templo para que reanuden los sacrificios, ¿no? Entonces, eso ya no es hoy en día, pero sí hay cosas sobrenaturales en nuestros días, en hoy, en nuestros tiempos, en donde desciende el fuego del Espíritu Santo. El fuego representa al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Entonces, es la parte donde en ese altar, en el atrio, en el tabernáculo, después de la experiencia de la sangre, descendía el fuego, o sea, va a haber fuego. Entonces, si nosotros nos proveemos de un altar, si nosotros arreglamos el altar, ¿qué es esto? Nuestro cuarto de oración, el que tenga derramamiento de sangre, ¿qué creen que va a venir después? Va a venir y va a descender el fuego. Obviamente, miren, lo que les voy a compartir el día de hoy tiene muchísimas vertientes y muchísimos caminos para explicar. El Espíritu Santo, hay muchas explicaciones. Solamente el día de hoy quiero tomar una de ellas, que es muy amplia. Voy a tratar de resumirla, voy a tratar de poder ser claro. Espero que Dios me permita ser claro el día de hoy con esta parte del fuego, con esta parte de cómo es que desciende fuego del cielo. Cuando nosotros conocemos a nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Dios, como nuestro Creador, viene Jesús y habita en nuestro corazón. Para que eso se dé, hubo en nosotros arrepentimiento, bueno, primero reconocimiento de que nosotros somos pecadores, reconocimiento de que estábamos ofendiendo a Dios, reconocimiento de que estábamos separados de Dios, y en ese reconocimiento de ser pecador, ese peso, esa vergüenza, eso que yo, ese hueco que hay interno que no sé qué es, eso viene Jesús y lo llena. Entonces, clamo su sangre, le pido que me perdone y es un arrepentimiento sincero. Y si yo lo declaro con la boca, si yo lo pienso y invito a Jesús a que habite en mi corazón, bueno, viene Jesús a mi corazón. ¿Con quién creen que viene? O sea, si tenemos a Jesús en nuestro corazón, tenemos al Padre y tenemos al Espíritu Santo. O sea, tenemos el fuego, tenemos la presencia del Padre, dice, porque los tres son uno. Y uno cada es una persona. Es la Trinidad. Los tres son uno. Entonces, si tenemos a Jesús en nuestro corazón, tenemos al Padre y tenemos al Espíritu Santo. Bueno, una cosa es tener al Espíritu Santo dentro, pero otra cosa es ser bañados, es ser cubiertos, es ser bautizados con el Espíritu Santo. Otra cosa es tener al Espíritu Santo sobre. Espero que me esté explicando en esta parte. No quiere decir que no tengamos al Espíritu Santo. Está aquí adentro, sí, pero otra cosa es tener al Espíritu Santo sobre, y eso lo voy a explicar hoy. ¿Qué es tener al Espíritu Santo sobre? Hay otra cosa con el bautismo en agua, que es en el nombre de Jesús. Esta diferencia de que bautizan a la gente en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, bueno, en el nombre, y se dicen tres adjetivos y nunca se pronuncia un nombre. Entonces, ¿a qué se refiere con esto? A que tengamos el nombre sobre. Ya está el nombre de Jesús dentro, pero también necesitamos el nombre sobre. Yo les voy a mostrar por qué es bueno tener el Espíritu Santo sobre, el bautizo del Espíritu Santo sobre. Una de las formas de cómo saber que tenemos el bautismo del Espíritu Santo, sí o sí, es cuando hablamos en otras lenguas, que es algo sobrenatural, precisamente. Es algo que hoy en día se puede tomar como charlatanería, se puede tomar como que fanático, se puede tomar como algo raro, o sea, algo que no está aceptado
por las, este, no está, no está bien visto por muchas iglesias cristianas, por muchos cristianos, el tema de hablar otras lenguas no está bien visto, porque se asustan, porque es algo sobrenatural, porque es algo que la gente no lo entiende. El hablar en lenguas es un don del Espíritu Santo, es el bautizo del Espíritu Santo, entonces te da otras lenguas, ¿cuáles? Humanas o no humanas, lenguas angelicales. Humanas es cuando hay gente que habla, por ejemplo, si yo no sé hablar ruso, entonces es un don en donde de repente puedo orar en lenguas y tal vez estoy orando en ruso porque tal vez hay una persona rusa ahí y recibe el mensaje de Jesús. Eso es sobrenatural porque yo no sé hablar ruso. O sea, hay muchos testimonios de esa parte, ¿no? Donde hablas otra lengua humana. Ok, ese es un don, sí, pero sigue siendo una lengua humana. Pero lo que normalmente debemos frecuentar en nuestro altar, nuestro cuarto de oración, es hablar en lenguas espirituales, hablar el idioma de Dios. Nosotros no entendemos lo que estamos diciendo, no sabemos qué estamos diciendo, pero estamos hablándole a Dios en su idioma y se los voy a mostrar en lo que es en la Biblia. ¿No? De que nosotros no sabemos pedir como nos conviene, sino es el Espíritu Santo el que viene, nos redarguye y Él intercede por nosotros. Y dice que con gemidos indecibles. Ahora, ya no estoy hablando de lenguas, ya estoy hablando de gemidos, de ruidos, de algo que a la carne le incomoda. Es por eso que es un tema complicado de compartir este asunto. Y hoy en día, entonces, si ustedes estaban pensando algo sobrenatural como lo que pasó en Elías, que descendió el fuego, es lo que tenemos hoy en día con el hablar otras lenguas. Es algo sobrenatural. Es algo que viene fuego del cielo y viene y nos cubre, nos bautiza el Espíritu Santo y nos reparte dones, ¿no? Bueno, entonces, una vez hablando esto de qué es esta parte de que el fuego desciende en el altar, una vez que nosotros edificamos nuestro altar, una vez que nosotros arreglamos nuestro altar, la consecuencia es que viene el fuego, la consecuencia es que viene el bautizo del Espíritu Santo. Si tú todavía no hablas en lenguas, precisamente eh, el taller de hoy es que hables en lenguas. El taller de hoy es que tengas ese acceso de hablar en lenguas, de hablar el idioma de Dios. Y los que ya hablan en lenguas y no las usan, úsenlas. Y los que hablan en lenguas y ya las usen, úsenlas más. Para eso es el taller de hoy, que hablemos el idioma de Dios, ¿no? Bueno, ¿qué ¿qué beneficio creen ustedes que es tener al Espíritu Santo sobre? Ahorita voy a entrar en esos detalles de qué es sobre, por qué es el bautizo, pero voy a agarrar ejemplos de cuando salió el pueblo de Israel. No sé si quieren abrir micrófonos para poder hacerlo, porque ahora sí que va a ser como un examen de Éxodo. Cuando va saliendo el pueblo de Israel, voy a hacer preguntas y quisiera que me contestaran. Cuando sale el pueblo de Israel de Egipto, ¿qué los guiaba? La nube Correcto, bien. Los guiaba una nube, una columna de nube y fuego. y fuego. Ujú. Era algo sobrenatural. ¿Representación de qué era esto? De Dios guiándolos. La, Era la representación del Espíritu Santo. ¿Qué es? Dice, la nube se movía y el sí, pueblo de Israel tenía que caminar hacia donde la nube se movía. O sea, si la nube se movía hacia enfrente, el pueblo de Israel no iba a agarrar hacia el otro lado contrario, tenía que seguir. En nosotros hoy en día, ¿qué es lo que nos guía? ¿Qué es la parte que si le preguntamos cosas a Dios,
y le estamos pidiendo una guía a Dios. ¿Qué es lo que nos guía? Es el Espíritu Santo. Entonces, imagínense, es ese Espíritu Santo que tenemos dentro, es lo que le pedimos que nos guíe, es esa parte que arde, esa parte que sentimos que es un fuego interno. Pero esa parte externa, van a ver cuáles son los beneficios de ser bautizados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué les parece si vamos a Éxodo 13:17 para enseñarles esta parte que, que estamos mencionando de esta nube, de esta columna de nube y fuego? Ya pasó lo de la Pascua. Si se fijan, para que el pueblo de Israel saliera en la noche, ¿qué es lo que tuvieron que hacer? Dice, tengan a un corderito, sacrifiquen al cordero y coman todo de él. Las patas, la cabeza, las entrañas, todo, comer todo del cordero. ¿Qué quiere decir esto espiritualmente? ¿Quién es el cordero? Es Jesús. ¿Qué es la palabra de Jesús? Es el alimento. ¿Y nosotros cómo tenemos representada esa palabra? Con la Biblia. ¿Qué es comer todo? Génesis, Apocalipsis. Es todo. O sea, no es decir, estos versículos sí me gustan, este versículo no, este me incomoda, este no. Entonces, se dan cuenta cómo es espiritualmente esto, es comer todo el cordero. Y luego comerlo de noche, al otro día ya no vas a poder comer, y lo que sobre lo vas a tener que quemar en las brasas, ¿no? Ya no te lo puedes llevar, no es para llevar, es para comer aquí. Literal, eso es literal. No es para llevar, es para comer en esta vida en la que estamos tú y yo aquí, en nuestro presente, y lo que Dios nos dé de vida, lo que nos dé de años, es para comer aquí. El crecimiento espiritual es aquí en vida. Una vez que nosotros vayamos a la eternidad, vamos a llegar con ese crecimiento al que llegamos en esta vida. Todos somos salvos, sí, correcto. Estamos a nivel del atrio, a nivel de los nuevos cielos, pero hay una nueva tierra y hay una nueva Jerusalén. Está la promesa de llegar a la tierra prometida, que es lo que tenía el pueblo de Israel de salir de Egipto. Tenían la promesa de llegar a una tierra por heredad, que Dios les iba a heredar. ¿Por qué Dios no los agarró de Egipto? Los llevó en espíritu y los pasó directamente a la tierra de Canaán, a la promesa. Tenían que vivir esa parte de seguir la columna de nube, tenían que vivir esa parte de vivir un desierto, de vivir ciertas batallas que tuvieron ahí, de ver qué actitud tenían a causa de las pruebas. En muchas partes de ahí, en Éxodo, en los viajes del pueblo de Israel para llegar a Canaán, dice, es porque Dios los quiere probar tu corazón. Bueno, yo te puedo dar un resumen. Lo que estamos viviendo nosotros aquí estos años, mientras estemos aquí, y te pasas circunstancias adversas, es que Dios quiere probar tu voluntad, tu decisión, cómo es tu actitud ante esa acción. Si tienes una bendición, si tienes un momento glorioso de honra, un momento agradable de gozo, también Dios te está probando si reconoces que eso es gracias a ti o es gracias a Él. Entonces, Él está probando siempre nuestro corazón, qué actitud tomamos ante las circunstancias, ya sea de aflicción, ya sea de gozo, las dos. Entonces, esa es la parte que nosotros estamos en un constante horno, estamos en constante prueba, estamos en constante el tomar decisiones. ¿Qué decisión voy a tomar? Entonces, como nosotros no sabemos bien cómo vamos a tomar decisiones, Dios nos equipa de armamento, nos equipa de instrumentos para poder tomar esas decisiones. Una de ellas es, obviamente, ya pasamos por la sangre, el pedir perdón, reconocer nuestros pecados, y la otra viene la experiencia del fuego, viene esta experiencia de ser bautizados con el Espíritu Santo y que seamos guiados por medio del Espíritu Santo. Bueno, pues eso se los voy a explicar hoy. Y estamos en Éxodo 13,
17. Y aquí dice que ya que salieron de Egipto, dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Aquí era una forma de llevarlo, digamos que la parte más rápida para llegar a Canaán, que era la vía que todo el mundo tomaba para llegar rápido a esa área de Canaán donde está Israel actualmente, era ir por la parte donde estaban los filisteos, por donde está Gaza, por esa parte, o sea, más pegados hacia el mar. ¿Es el mar qué? ¿Mediterráneo? Mediterráneo. Sí, el mar Sí, Mediterráneo. Cerca de esa vía, por Gaza, todo eso, era más rápido llegar. Bueno, realmente es rápido. O sea, de Egipto caminando hacia allá, creo que hacían, no sé, 2 semanas. No sé, gente dice que una semana hacen, ¿no? O una caravana hacía una semana en llegar. ¿Se acuerdan cuando vendieron a José, sus hermanos lo vendieron a José? Pues por ahí llegó a Egipto. O sea, esa caravana por ahí llegó, eran días, ¿no? No 40 años, ¿no? Entonces, dice que Dios no los llevó por ahí porque era la tierra de los filisteos. ¿Recuerdan que siempre hay una lucha constante con los filisteos? Hay una representación espiritual que son los filisteos. Es algo en lo cual estamos nosotros en constante pleito con ellos a la fecha, que representa nuestra carne, nuestros deseos carnales. Entonces, el pueblo de Israel venía saliendo de Egipto. ¿Egipto qué representa? Al mundo, uno de nuestros enemigos. Recuerden, 3 enemigos tiene el cristiano. Siempre hago este comentario. No es el jefe, no es la suegra, no es la esposa, no. O sea, los 3 enemigos, o sea, no es el vecino, no, ellos no son los enemigos. Los 3 enemigos del cristiano es Satanás, el mundo y nuestra carne. Esos son los 3 enemigos que tiene el cristiano. Satanás, el mundo y la carne. Egipto representa al mundo. Nuestra carne representa a nuestro yo, a nuestro ego, nuestro nombre, eh, nuestra individualidad, ¿cómo les digo? Siempre les digo, esa parte de ser nuestro propio diosecito. El síndrome de Dios, autosuficientes. el síndrome de diosecito, que nos creemos el centro de todo. Nos creemos el centro del universo, nos creemos el centro de nuestro trabajo, creemos que nosotros somos los más importantes, nos creemos el centro en nuestra familia, nos creemos el centro en nuestra relación matrimonial, creemos que nuestro cónyuge está para servirnos. Ese es el síndrome del diosecito, esa es nuestra carne, ese es nuestro yo. Y Satanás, bueno, pues ya saben quién es Satanás. Esos son nuestros 3 enemigos. Entonces, Dios dice, no los voy a llevar por ahí porque no vaya a ser que vayan a ver la guerra con los filisteos, o sea, con nuestra carne, y se regresen a Egipto. Está muy cerca Egipto. ¿Qué pasa espiritualmente? ¿Qué quiere decir esto? Cuando un nuevo cristiano, cuando alguien acaba de conocer a nuestro Señor Jesucristo y es recientemente salvo, se reconoce como un bebé espiritual. Él viene fresquito del mundo. Entonces, imagínense toda esa parte de los deseos, de todo eso, de todo ese coqueteo con el mundo. Entonces, hay cosas que sigue haciendo que están mal para Dios, pero Dios se lo sigue permitiendo y lo sigue bendiciendo. Y de repente Dios lo empieza a guiar a que pueda dejar amistades, a que pueda dejar de frecuentar lugares que no le convienen. Y entonces Dios empieza a hacer milagros con esa gente y empiezan a crecer inmediatamente, ¿no? Porque si no, alguna desilusión o algún problema con su carne, alguna tristeza, entrar en depresión, puede ser que se enoje con Dios y regrese al mundo. Entonces, por eso Dios es tan misericordioso que usó y los desvió de esa forma. ¿Cómo los desvió? Miren, voy a seguir leyendo en el 8. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo.
Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haré subir mis huesos de aquí con vosotros. Esto pasó hace 400 años cuando José dijo esto. Va a venir Dios y los va a sacar de aquí y los va a llevar a la tierra prometida, a la tierra que ya vamos a heredar. No quiero que mis huesos queden en este mundo, queden en Egipto. Cuando venga Jesús y venga y nos resucite, dice, yo quiero despertar con mi cuerpo resucitado, yo quiero despertar en la tierra de Dios, no en el mundo, no en otra tierra. ¿Se acuerdan cuando Jesús resucitó? Dicen que muchos santos se vieron por las calles de Jerusalén. Puede ser que José ahí estaba, puede ser que David ahí estaba, puede ser que Abraham ahí estaba, puede ser, por eso dice que los vieron. ¿Cómo es que los vieron? ¿Cómo es que los reconocieron? ¿Se dan cuenta lo tremendo que esto? O sea, José resucitó en Jerusalén, ¿no? Bueno, realmente José fue puesto, creo, haber sido en Hebrón, yo creo. Dice, y en el 20, y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día, y chequen aquí, aquí está la clave. Él los desvió por la tierra de los filisteos, les dio dar vuelta atrás para ir hacia el Mar Rojo, y dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. ¿Qué es andar de día y de noche? Gozo, aflicción, placer, dolor, día, noche. ¿Qué es lo que nos guía? Es el Espíritu Santo, esta columna de nube, esta columna de fuego. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Nunca se apartó del pueblo. Cuando tú sientes que Dios no está contigo, cuando tú le hablas y sientes sequedad, sientes ese desierto, sientes que no te contesta, sientes que no hay respuesta, aquí te estoy mostrando que Dios nunca se aparta. No puede apartarse. Es omnipresente. No puede no estar. Cuando yo entendí esta parte, me ayudó muchísimo porque no puede no estar en esa situación. También cuando lo entendí, hubo varias veces que me enojé con Dios porque dije, Señor, si estabas ahí, ¿por qué no lo impediste? ¿Se dan cuenta cómo viene nuestra mente a ponernos piedritas en el camino? Entonces Dios nos va enseñando qué es lo que debemos de hacer, es agarrarnos de Él, agarrarnos de su mano, clamar la sangre y que venga el fuego y nos guíe y que nos enseñe a orar, nos enseñe a pedir, nos enseñe a agradecer. Esta es la parte que hoy quiero compartirles, es agarrarnos de ese cuarto de oración, de ese altar, arreglar ese altar y pedir los dones del Espíritu Santo, pedir que ese fuego esté sobre nosotros, que el Espíritu Santo esté sobre nosotros. Bueno, entonces ya vimos que una de las ventajas de tener al Espíritu Santo sobre nosotros es que Dios nos va a guiar, no nos va a dejar entrar en guerra en muchas situaciones, no nos va a dejar entrar en guerra con esos filisteos que tenemos dentro, con esas cosas que tenemos en nuestra carne, con esos traumas, con esas aflicciones, con esas cosas que están guardadas en nuestro inconsciente. Vaya, o sea, todavía no las va a traer a nuestro consciente porque todavía no podemos pelear con ellas. Va a llegar el momento en que nos va a mostrar en qué momento sí podemos pelear con ellas. ¿Pero por qué? Porque ya vamos con el fuego del Espíritu Santo, porque ya vamos con esta parte de equipados y armados con el fuego para poder pelear esa batalla. ¿Cómo Dios pelea esas batallas? Miren, les voy a mostrar. Cuando sigue la historia aquí, lo sigue guiando el Espíritu Santo y llega un momento en donde el pueblo de Israel se encuentra de frente el Mar Rojo y atrás viene el faraón con todos sus carros, con toda la caballería, con toda la fuerza, con toda la espada y más enojado todavía. O sea, el mundo nos persigue, el mundo sigue
tentándonos, el mundo, este enemigo del mundo, es esta parte que yo le llamo que el mundo nos sigue coqueteando con esa espada que nos puede atravesar y que podemos tener una muerte espiritual y regresarnos al mundo, regresar a las cosas que antes hacíamos. Esa parte lo que nos ayuda es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos ayuda a que el mundo nos ayuda. El Espíritu Santo, que es una columna de fuego, es un muro de fuego entre nosotros y las cosas del mundo. Es de los beneficios de tener el Espíritu Santo sobre. Es algo sobrenatural, créanmelo. Esa parte que el mundo nos coquetea, llega un momento en que ya no nos es atractivo, ya no nos, o si nos es atractivo, Dios se encarga de que no regresemos a eso. Dios se encarga de oponer a que si teníamos la intención, nuestra voluntad de regresar a hacer cosas que hacíamos en el mundo, Dios se encarga de oponernos a eso. Pone un muro, pone una barrera. ¿Quién que les muestre cómo? Miren, vamos a seguir leyendo. Y vamos a Éxodo 14, 13. Están en esta problemática, el Mar Rojo está enfrente, viene el faraón con sus carros y sus jinetes, vienen a atacarlos para morir, y ven en el 13 que dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes. Ay, por cierto, lo acabamos de escuchar, ¿no, Jazz? Les mandé una aplicación de una Biblia, Buenísima, que está buenísima. buenísima. Sí, Escuchamos esta parte, no, hombre, se les recomiendo que la bajen y la ya escuchen, la y escuchamos con Toño. está padrísima. Y esta escena, pues, obviamente, abre tu imaginación, se oyen muchas voces, caracteres, no, tremendo, pero bueno, eso fue un paréntesis, perdón, me emocioné. Dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, chequen esto que está diciendo Moisés, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. El tener al Espíritu Santo sobre esas cosas del mundo, esas cosas que te persiguen, que te son atractivas, momento de ser bautizados por el Espíritu Santo, va a poner esa barrera y nunca más te van a perseguir. Nunca más los vas a volver a ver. A esos egipcios nunca más los vas a volver a ver. Esas cosas del mundo que te llamaban la atención, nunca más las vas a volver a ver. Nunca más las vas a volver a desear. A eso se refiere. Sigo leyendo. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, estaréis quietos. 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, que caminen, que sigan a la nube, ¿no? Dice, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar. ¿Recuerdan la vara que era? En la vara de Dios estaba el nombre. Alza tu vara, levanta el nombre. En una situación complicada, levanta el nombre. Tiene que ver con el nombre que va sobre cuando somos bautizados en agua. Extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar y en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Dice, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y sabrá el mundo que yo soy Jehová, que soy el único Dios. Cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente a caballo. Y el ángel, chequen, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. La columna, el Espíritu Santo que iba delante, dice que se apartó de delante y se puso detrás. Estoy en el 20. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tiniebla para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. ¿De qué está hablando aquí el ser bautizados con el Espíritu Santo? El tener ese fuego, tener esa consecuencia del fuego. ¿Qué es ese beneficio?
en que Él pondrá un muro, una muralla. Él va a poner una división de eso que nos quiere alcanzar, todos estos enemigos que nos quieren alcanzar, este mundo que está tan voraz actualmente y quiere matarnos espiritualmente. El Espíritu Santo pone una muralla y a nosotros nos envuelve en fuego. Por eso es que estamos, es el fuego, es sobre, es alrededor de nosotros. Y aunque era en la noche cuando estaban pasando el Mar Rojo, para ellos había luz, había claridad, había una forma de poder tomar una decisión en una noche espiritual, en una situación difícil. Es como tú tienes una claridad, tú puedes ver la luz. Dice, lámpara es a mis pies, ¿no? Tu palabra y lumbrera mi camino. Es como yo puedo ver en medio de la oscuridad. Y el mundo, a nuestros perseguidores, el Espíritu Santo los va a envolver en tinieblas, los va a confundir, va a perder, nos va a desaparecer de su punto, de esa misión que tiene el mundo, nuestros enemigos, que tiene sobre nosotros, sobre nuestra vida espiritual, nos va a borrar y nos van a perder de la visión y nos va a desaparecer de su objetivo y nos va a cubrir en esa bola de fuego, en esos muros de fuego y no va a dejar que nuestros enemigos nos alcancen. Esa es la forma de por qué debemos de tener al Espíritu Santo sobre. Es la consecuencia de haber clamado la sangre, es la consecuencia de haber ido en arrepentimiento, de haber edificado un altar, de tener yo tiempo con Dios hablando con Él, el arreglar un altar, empezar a aprender a orar de una forma correcta, de pedir las formas correctamente, que venga este fuego sobre nosotros y que nos ayude a pedir ese auxilio correctamente. Ese Jesús te necesito en esta situación. Jesús te necesito para tomar esta decisión. Jesús te necesito saber, ¿tú qué harías en esta situación? Ayúdame. Eso es lo que viene. Y dice, y aquella noche, dice, toda aquella noche, o sea, todo el sufrimiento, toda la aflicción, toda esa prueba, todo ese que para nosotros es una parte de dolor, dice, nunca se acercaron los unos a los otros. Es esa protección que pone Dios sobre nosotros, ¿no? Y luego, de aquí quiero brincarme. De aquí quiero brincarme. Hay algo interesante en esta parte, que es, miren, cuando va pasando el pueblo de Israel en el Mar Rojo, aquí hay esta parte espiritual del bautizo. Cuando pasa por las aguas, el pueblo de Israel fue bautizado en las aguas del nombre de Jesús. Y con esta nube fue bautizado por el Espíritu Santo en fuego. ¿Cómo puedo comprobar esto? Yéndome a Primera de Corintios 10. ¿Recuerdan que Pablo era súper estudioso de la palabra y dominaba la Torá, dominaba la ley, o sea, era súper, súper estudioso? Vean en lo que él les está mostrando a, a los cristianos, a los nuevos cristianos, que obviamente eran judíos. Miren, ¿qué es lo que les está diciendo aquí Pablo en 1 Corintios 10:1? Aquí les dice Pablo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Recuerden este episodio. O sea, somos judíos, nuestros padres tuvieron este evento. Y vean lo que dice en el 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida. Pero aquí concentrémonos en el 2, lo que les está diciendo Pablo.
y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Espiritualmente, ellos fueron bautizados por el Espíritu Santo y ellos fueron bautizados por las aguas del nombre del Señor Jesús. ¿Qué es lo que nosotros hoy en día hacemos? Lo hacemos físicamente cuando hablamos en lenguas y somos bendecidos con los dones del Espíritu Santo, ahí somos bautizados con el Espíritu Santo. Y cuando somos sumergidos en las aguas, somos bautizados. Recuerden qué es la palabra bautizo o bautismo. Las dos están correctas. Ajá, pero ¿recuerdan cuál es el significado? Es inmersión, es sumergir, es estar cubierto completo. O sea, el bautizo en las aguas no es agarrar una jicarita y echarme tantita agua y que chorre agua aquí. Eso no es bautizo. O sea, la palabra se está oponiendo, ¿no? Porque bautizo es inmersión, sumergir, cubrir por completo. Entonces dice que si fueron bautizados por el fuego del Espíritu Santo, quiere decir que es que fui cubierto. ¿Recuerdan cuando les dije que cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, viene a nuestro corazón y está dentro de nosotros? Una cosa es tener el Espíritu Santo, el fuego, dentro de nosotros, y otra cosa es tener el Espíritu Santo sobre nosotros. Una cosa es tener el nombre dentro de nosotros y otra cosa es tener el nombre sobre nosotros. Miren, voy a mostrarles algo que está en Juan. A ver si lo podemos ver claramente de qué estoy hablando. ¿Se acuerdan que Nicodemo fue a visitar al Señor Jesús? Estoy en Juan 3 y estoy en el 1. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Principal entre los judíos quiere decir que era de alto rango, dominaba la palabra, era un maestro de la palabra, ¿no? Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Al momento de que él como fariseo le esté diciendo Rabí, ya es que él está reconociendo a Jesús como su Salvador, ¿no? Dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver. Ver es a distancia el reino de Dios, el trono de Dios, donde Él gobierna. Ubiquen esta parte, un reinado, váyanse a la época medieval o váyanse a la época de cuando eran aquí las haciendas en México. Entonces estaba la casa del patrón y luego había murallas. En los reinados estaba el trono, estaba donde estaba el palacio y después alrededor había casas de la gente cercana al rey, y luego estaba amurallado, y después afuera vivía toda la gente que le servía al rey, que veía los campos, que eran los siervos. Entonces, ¿qué es lo que hacía la gente de afuera? ¿Qué es lo que veía? El reino. Lo que veía era el palacio, lo que veía era la fortaleza, pero no entraba. O sea, no comía con el rey, no cenaba con el rey, no dormía al lado del rey, no estaba dentro, él estaba afuera. ¿Vamos bien? De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede de acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, complicado, Nicodemo. Y lo dejó con la pregunta Jesús, y vean lo que dice. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y espíritu, ¿esto qué es? Nacer, ser sumergido, ser muerto y volver a nacer, el ser cubierto, el ser cubierto. El que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Recuerden el tabernáculo de lo que estamos hablando. Está el atrio donde están estos dos muebles, el del altar de sacrificio y el lavacro. Ahí tenemos las experiencias con la sangre, con el fuego y con el agua. Entonces,
El nacer en Cristo es cuando somos salvos, cuando hay derramamiento de sangre, cuando somos limpiados de nuestros pecados, pedimos perdón a Dios, viene a nuestro corazón y ya somos salvos, somos nueva criatura, así nacemos. Entonces ahí ya estamos en el atrio, pero no podemos entrar al lugar santo ni podemos entrar al lugar santísimo. ¿Dónde está la casa del rey? ¿Dónde está el trono del rey? En el lugar santísimo. Recuerden, ahí en el tabernáculo solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Al lugar santo podían entrar los sacerdotes, pero por medio de tener experiencia con la sangre, con el agua y con el fuego. Podían entrar al lugar santo, pero con el fuego que descendía del cielo y podían entrar a quemar incienso al altar de oro. ¿Qué es quemar incienso? Dice que el incienso son las oraciones de los santos. ¿Qué es el mueble del incienso? Es el mueble de la oración. En el lugar santo es donde empezamos a aprender a orar de una forma correcta. En el atrio no. Después les voy a mostrar cómo se expresa una persona del atrio, cómo se expresa una persona del lugar santo y cómo se expresa una persona del lugar santísimo. Nuevos cielos, nueva tierra, nueva Jerusalén. Entonces, una cosa es ver el reino de los cielos. Ya soy salvo, tengo vida eterna, voy a estar alabando a Dios y voy a estar sirviendo a Dios. Pero entrar es esa tierra prometida, entrar a Canaán, entrar a su presencia, al trono, ser parte de la esposa del Cordero. Recuerden que a esa tierra prometida, a Canaán, no entraron todos los que salieron de Egipto. Muchos se quedaron en el camino. Entonces, hay esa diferencia. No sé por qué me metí ahí, pero ya lo comenté, ¿no? Entonces, en el tema del fuego, ¿cómo es que somos? Perdón, sí, ya me acordé. Es que porque estamos viendo cómo Pablo les está mostrando a los judíos, a su gente, les está diciendo, no se olviden de nuestros padres, cómo ellos fueron bautizados en el fuego, en la nube, cómo fueron bautizados en el agua, en el mar rojo, cuando atravesaron. ¿Qué estaba explicando? Cuando alguien recibía el Señor Jesucristo, recuerden qué pasaba. Decían, bautices en el nombre de Jesús, y lo bautizaban, y luego descendía el Espíritu Santo. Pablo a una vez le preguntó, creo, ¿cómo se llama? Se me olvidó este predicador. Apolos, no me acuerdo si es Apolos, que le dice, ¿y ustedes, en qué fueron bautizados? Ya fueron bautizados por el Espíritu Santo, está ahí en Hechos 19, debe de estar. Dice, ¿ya fueron bautizados por el Espíritu Santo? Y le dicen ellos, pues no hemos escuchado ni de Espíritu Santo. Entonces les pregunta, oye, pues ¿en qué fueron bautizados? Es que fuimos bautizados en el bautizo de Juan, de arrepentimiento. Dice, no, bautícese en el nombre de Jesús. Y después recibieron el bautizo del Espíritu Santo. Ahí están los Hechos 19, a ver si me lo encuentras ya para poder cerrar y comentar esa parte para que no quede abierta. Luego, regresemos, otro de los beneficios, el ser bautizados con el Espíritu Santo, regresemos a Éxodo, por favor. Éxodo 14. Éxodo 14, 24. Vean cómo Dios libra nuestras batallas, vean cómo Dios nos quita esa persecución que traemos. Y dice, Éxodo 14, 24. Aconteció a la vigilia de la mañana, ¿se acuerdan que pasaron de noche? Ya por amanecer, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube. En esa columna de fuego y nube, en el Espíritu Santo, está la presencia de Dios y está viendo todo. Él está atendiendo todo. Dice, y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Siempre Dios va a pelear por nosotros, teniendo nosotros al Espíritu Santo, yendo
a donde nos guía esa columna, esa nube, a donde nos dice el Espíritu Santo que vayamos. Si Dios te dice que hagas algo, independientemente de cómo esté la adversidad, si tú eres obediente a Dios y sigues al Espíritu Santo, Dios no va a dejar que se acerque el mal a ti, que se acerque la adversidad, que se acerque el mundo. Él te va a proteger. Veíamos en la convención que acabamos de ir, hubo una frase que espero poderla decir bien, pero que es una frase de un cristiano de los de antaño, no sé, escritor, no sé, de esos cristianos que oraban a miles de personas y llevaban mensaje de salvación, que decían, el mayor fracaso de un cristiano es tener éxito en algo que Dios no lo mandó. Pues está buenísimo. O sea, porque muchas veces en nuestra religiosidad o nuestro querer caminar con Dios decimos, es que mira, voy a ir a ayudar a tal persona, voy a ir a ayudar a tal grupo de niños, voy a ayudar a tal grupo de viudas, voy a ir a ayudar a tal grupo de adictos, y yo sé que esto es bueno, y yo sé que, y voy en mi inercia, ¿no? En ese ministerio de querer servir. Pero si Dios no me dijo que fuera a hacer eso, aunque esté haciendo algo bien, dice, es un fracaso del cristiano. O sea, dice, el mayor fracaso de un cristiano es tener éxito en algo que haces que Dios no te dijo que hicieras. Entonces, tenemos que tener esta parte, por eso a veces nos topamos con pared, a veces nos metemos en problemas, porque creemos que estamos haciendo un bien, creemos que estamos redimiendo una situación, que estamos redimiendo a una persona, que la estamos ayudando, pero nosotros no tenemos la capacidad de redimir a nadie, solamente Jesús. Entonces, si Dios te da una instrucción de que vayas y hagas algo, por muy difícil que lo veas, pero si Dios te dijo, hazlo y nada te va a tocar. Dios va a ver desde lo alto de esta columna, le va a quitar las ruedas a esos carros de Faraón y los va a echar a la mar. Y nunca los vas a ver. Es uno de los beneficios de tener ese bautizo del Espíritu Santo. Ya encontré Hechos 19:3. Dice Hechos 19:3, ya me lo encontró aquí ya, para que no se me quede en el aire esta parte que les estoy diciendo. Que vean cómo bautizó Pablo. 19:3. Dice Pablo en Éfeso. Éfeso está tremendo, que en la iglesia de Éfeso. Dice, en el 1, estoy 19:1. Aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Creo que hay cristianos en la actualidad así. Creo que lo hay. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautizo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo el Cristo. En Jesús el Cristo, perdón. En el 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Léalo ahí en su Biblia. No dice que fueron bautizados en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, porque no hay ningún nombre ahí. Es en el nombre de Jesús, es tener el nombre sobre. Eso es un tema espiritual, pero bueno. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Ellos ya eran salvos, ellos ya tenían a Jesús dentro, ya tenían al Espíritu Santo dentro, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, y dice, y vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Ese es el beneficio de tener sobre nosotros el Espíritu Santo, tener sobre nosotros el fuego de Dios. Esa parte sobrenatural que vivieron en el Antiguo Testamento, en donde descendía el fuego de lo alto, nosotros tenemos acceso hoy,
2023 aquí en día. Es algo sobrenatural y la gente nos va a ver como loquitos. Nos va a ver como que no encajamos aquí al momento de hablar en otras lenguas. No, estos cuates están locos, estos cuates no. Y si entras en un ambiente de que están orando en lenguas, hay gente que se asusta. La carne se opone a eso, ¿no? Bueno, gracias por la cita. Qué bueno, porque no la tenía Y aquí. está muy bien porque justo te dice el sobre. Sobre. Y ahorita les voy a explicar más qué es el sobre. Miren, vamos a donde Dios ve desde la columna. El Espíritu Santo es el que nos va a guiar. Miren, vamos a Juan 14. Juan 14, 26. Estamos aquí en Nuevo Testamento. Juan 14, 26. Aquí está hablando Jesús. Hablando sobre el Espíritu Santo y vean lo que está, qué es lo que hace, cuál es el beneficio de sí ser bautizados en el Espíritu Santo. Dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice, es necesario que yo me vaya? ¿Es necesario que yo muera? ¿Es necesario que yo ya salga de aquí? ¿Para qué? Para que mi Padre mande al Consolador. ¿Cómo es en hebreo, en griego? ¿Cómo le llaman? Anacleto. Panacleto. No me acuerdo, no me acuerdo. Sí, Pero si lo Panacleto, busco, no, ahorita les digo. Sí, cómo. Panacleto. ¿no? ¿Sí? Si me voy aquí a Juan 14, Abogado. 20. Paracleto. Paracleto, exactamente. Porque Consolador. significa abogado, intercesor. Paracletos. Consolador. Consolador, abogado, Intercesor. intercesor. Ese es el Paracletos. Dice, yo les voy a mandar al Paracletos, o sea, al Consolador, al abogado, al Consolador. Dice, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará. Vean lo que hace el Espíritu Santo. Es el que nos guía, es el que nos dice, Él os enseñará todas las cosas. Nosotros no podemos entender la palabra de Dios si no tenemos al Espíritu Santo. Si no es por medio del Espíritu Santo. Dice, tú no podrás decir mi nombre si el Espíritu Santo no te ayuda, si el Espíritu Santo no está en ti. O sea, si no viene el Espíritu Santo. Dice, Él os enseñará todas las cosas y chequen esto, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Dice, ¿En dónde? ¿perdón? ¿Qué versículo? Es el Juan 14, 26. 14. Ah, 26. ahí está. Ya. Entonces, Ujú. ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? ¿Qué es el tener este fuego sobre? El clamar por este fuego, que seamos bautizados en el Espíritu Santo, que nos enseñará todas las cosas. Vamos a entender la palabra de Dios, vamos a tener una guía, nos va a decir por dónde ir. Dice, y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, la palabra de Dios, o sea, es la parte que a mí, esto yo se los puedo dar como testimonio. La verdad, yo tengo memoria de teflón. La verdad, mi memoria es malísima, pero tengo aquí testigo a Jazz que soy malísimo para recordar las cosas. Lo que le conviene. Dice que lo que me conviene, que soy, ¿qué? Olvidadizo selectivo, dice. Pero yo hay veces que aprendo cosas de la palabra de Dios que digo, Señor, guárdala, grábala, por favor, que no se me olvide esto que me enseñaste, esto que me diste de comer, esto que me diste de beber, este principio espiritual, guárdalo en mí, por favor, que no se me olvide. Obviamente a los 15 minutos se me olvida, porque realmente es eso. Pero hay una tranquilidad en mí, porque el Espíritu Santo lo recuerda. Te va a recordar en esa situación complicada en la que estés. Ubicas cuando una persona, el ser humano, está en una situación de vida o muerte, dicen que sale algo sobrehumano, le sale el que pueda resolver algo o le salen fuerzas sobrehumanas para poder quitar algo y salvar la vida de alguien o salvarte tu vida o poder correr rapidísimo y te salvaste de algo. Instinto de conservación. Instinto de conservación, de supervivencia,
Eso, ¿qué crees que hace el Espíritu Santo con nosotros, con la palabra? ¿Por qué? Porque yo les insisto mucho, lean la palabra, estudian la palabra, aunque no la recuerdes tú con tu mente humana. El Espíritu Santo, el tener este bautizo del Espíritu Santo, Él te la va a recordar en ese momento que tú necesitas. Va a venir ese principio espiritual y va a venir esa orientación para que tomes una decisión correcta en una situación complicada. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Esos son los beneficios que vienen con el Espíritu Santo, ¿no? Por eso es tan importante que seamos bautizados en el Espíritu Santo. Y otra cosa que les quiero comentar es, híjole, ya no me va a dar tiempo, tengo 4 minutos para poder comentarlo. Lo voy a comentar aunque no vayamos a los versículos, se los voy a decir para que ustedes lo chequen. En el monte del Sinaí, cuando sigue caminando el pueblo de Israel, ya pasó el Mar Rojo, sigue caminando, luego viene a las aguas amargas, luego viene a esas aguas donde encuentran los 12 pozos de agua y las palmeras, 70 palmeras. Luego siguen caminando y llegan al monte del Sinaí, y es en Éxodo 19, Éxodo 19, del 9 al 19, lean eso. Y luego también de Éxodo 24, 15, 17, es donde Dios está en el monte Sinaí. Recuerdan que Moisés subió y bajaba, subía y bajaba. Dios dice que cuando llegaron ahí, si sacas los días de cuando salieron de Egipto a que se diera eso, pasaron 50 días. Pasaron 50 días, Dios dice que se postra en el monte y dice que viene como una nube, que viene como fuego, o sea, es su espíritu el que está ahí y rodea el monte Sinaí. Moisés va, sube y baja, habla con Dios, regresa, le dice al pueblo de Israel que se preparen porque Dios va a dar los mandamientos. Entonces, hay dos cosas que Dios comparte en ese momento. Hay dos cosas que Dios lo da así tremendo. Uno es la ley, es la palabra, son los 10 mandamientos que se los da a Moisés. Y otra cosa importante es que le describe completamente el tabernáculo, le describe al Hijo, le describe cómo debe de construir ese tabernáculo. Son esas dos cosas tan importantes que Dios da ahí. ¿Qué da? Da la palabra, vivifica la palabra y les muestra al Hijo, nos muestra lo que es la estatura, poder llegar a la estatura del varón perfecto, nuevos cielos, nueva tierra, nueva Jerusalén, vestiduras blancas, vestiduras dobles y la vestidura de la esposa, de ese lino, de lino fino, torcido, resplandeciente, con bordados de oro, ¿no? Esas diferentes, esa estatura, esas son las dos cosas que da Dios ahí. Da la palabra, da el verbo, y es por medio de una nube, por medio de fuego, y fueron a los 50 días que salió el pueblo de Israel de Egipto. ¿Qué creen que pasó en el libro de los Hechos, en el 2? Hechos 2. Las lenguas de fuego. Sí, vean lo que pasó aquí. Aquí estaban los 120, estaban 120 discípulos de Jesús que estaban esperando en aposento alto, todos juntos, unánimes. Dice, Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿qué es Pentecostés? 50. Pentecostés son los 50 días después de la Pascua, que es una de las fiestas judías, que tiene que ver con las primicias. ¿Qué tiene que ver la primicia? Es cuando Dios les dio, es recordar esa parte de cuando salieron de Egipto, a los 50 días Dios les abre la palabra, les da la palabra y les da a conocer al Hijo.
¿no? Entonces, el pueblo de Israel a la fecha tienen esa fiesta, Pentecostés. Son 50 días después de la Pascua, 50 días de que comieron los panes sin levadura, 50 días después de que comieron el cordero. Entonces dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Es algo similar a lo que hubo en el monte del Sinaí. Ya no se lo leí ahorita por cuestión de tiempo. El cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y chequen qué pasó. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ellos ya tenían el Espíritu Santo dentro, pero faltaba algo sobre. Entonces dice que se repartió lenguas de fuego sobre cada uno de ellos. Y después de aquí viene historia, o sea, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Hay muchos cristianos que dicen que este hecho de los hechos no lo consideran porque dicen que las lenguas se quedaron nada más en los discípulos. Y es algo del pasado, es algo que ya no se usa, es algo que ya no aplica. Si está en la palabra de Dios, Jesús es el mismo ayer, hoy y por toda la eternidad. Debemos hablar en lenguas, debemos de ser bautizados. ¿Qué es esto? Hay muchos versículos ahí donde dice Jesús, solamente pídanlo. O sea, pídanle a Dios, pídanle a mi Padre que les dé el fuego, que los bautice en el Espíritu Santo. Solamente hay que pedirlo. Y más adelante aquí en Hechos 2:16, Pedro sale y predica algo. Predica lo que está en Joel 3:1. Predica una profecía donde dice, mas es lo dicho por el profeta Joel. Es lo que a Pedro está hablando a 3,000 personas. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, sobre, ¿no? Derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, bueno, esto ya es más adelante, lo que va a pasar más adelante, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Bueno, ¿qué pasó con Pedro al momento de recibir esa lengua de fuego sobre? Se avivó algo que él había escuchado antes. Recuerden que Pedro era un pescador, no por hacer menos, pero el que era muy, muy diestro con la palabra de Dios era Pablo. Él era estudioso. Pedro era pescador, no estudiaba la palabra, mas iba a la sinagoga el domingo, iba a la sinagoga los sábados, ¿no? Él escuchaba la palabra, abrían el rollo y él escuchaba, pero no era estudioso de la palabra. ¿Qué pasó con el Espíritu Santo? Avivó la palabra, abrió la palabra. ¿Qué pasa en nosotros con el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que hace en nosotros ese fuego? Aviva la palabra. Eso que ya hemos escuchado en algún momento, Él la va a avivar, Él va a venir. Y eso que tenemos como teoría en nuestra cabeza, lo que hemos escuchado, lo que hemos leído, va a llegar un momento donde, ¡pum!, la baja nuestro corazón y la aviva como fuego, algo como que vamos a defender. Pedro salió molesto porque decían, estos están borrachos a las 9 de la mañana. Dice, no, claro que no están borrachos, claro que no hemos bebido ningún tipo de vino más que el vino que Dios nos da, el del su gozo. Estaban emborrachados en el espíritu de gozo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros. En una situación complicada, Él derrama gozo interno. Es lo que hace el Espíritu Santo. Y es la forma en que a veces las personas nos pueden ver como locos de cómo es que seguimos a Jesús con tanta adversidad. ¿Cómo es que seguimos a Jesús con tantas cosas que nos salen mal? ¿Cómo es que seguimos a defender el nombre de Jesús con esa pasión?
Para el mundo estamos locos, para el mundo estamos, a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Es lo que está haciendo el mundo. Entonces, esto es lo que pasa con nosotros, con el Espíritu Santo, ¿no? Y quiero cerrar, si me permiten, quiero cerrar, que oremos y que lo voy a seguir grabando para que cuando vean esto alguien más haga lo mismo. Solamente hay que pedirlo, que pidas el bautizo del Espíritu Santo, que pidas que derrame esa lengua de fuego, que derrame ese fuego sobre ti y que seas bautizado por el Espíritu Santo. Y así es como quisiera cerrar. Cerramos orando esto, termino la grabación y ya después platicamos. ¿Les parece bien? Preparen sus corazones y ore cada uno de ustedes. Señor Jesús, te doy gracias, mi Dios, por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por mandar a tu Espíritu, Señor, en estos tiempos, Señor, de oscuridad, en estos tiempos de depresión, Señor, de donde el príncipe de las tinieblas, Señor, hace de las suyas y está tomando el control de este mundo, Señor. Gracias por tu Espíritu, Señor. Yo sé que tú nos tienes, Señor, protegidos, tú nos tienes rodeados, Señor, con tu gloria, con tu fuego, mi Dios. Te doy gracias, Señor, por los dones de tu Espíritu, mi Dios. Precioso Espíritu Santo, en esta noche, Señor, con mis hermanos, mi Dios, que están en sus casas, Señor, que están ahí en lo individual, mi Dios. Señor, derrama tu Espíritu, Señor. Bautízalos con tu fuego, mi Dios. Haz descender tu fuego, Señor. Extiende tu mano y desciende tu fuego y bautízalos, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor. Úngelos, bendícelos, Señor. Reparte tus dones, Señor. Llénalos de ti, Señor. Abre tu palabra, mi Dios. Permite que sean bautizados, Señor, con tu fuego, para que reciban estos dones, Señor, de hablar en otras lenguas, de hablar tu idioma, mi Dios, porque nosotros no sabemos cómo pedir, mi Dios. Nosotros no sabemos cómo acercarnos, Señor, con qué palabras hablarte, Señor, qué es lo que debemos solicitarte, mi Dios. No lo sabemos. Ven, precioso Espíritu Santo, y que sea por medio de tu poder, por medio de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia, que podamos orar y hablar en otras lenguas, mi Dios. Oro en esta noche, Señor, por mis hermanos. Impongo, Señor, mis manos sobre ellos, Señor, en tu nombre. De Shia Namaha Bashkia Narabasea, Ushke Genima Mashahaya Basia, de Genima Mashkenia Mahabahaya, O Rabasi Sisenema Maskea, Gena Mashi Sabahabanakea, Sana Mashe Genima Maskaya Mahaya Mashe, de Shehana Mahamamaskia, Kovase Bashahana Masea. Hanana Mashia, Niske Nemaha, Bashisa Nana Mashea, O Rabase, Mashea, Iskana Mashkea, Rabasia, Geniamana Mashea, Amamasea Maha, en tu nombre, Señor, en tu precioso nombre, Jesús, en tu precioso nombre, Jesús, derrama tu espíritu. Llénanos, Señor. Llénanos, Señor. Llévanos, Señor, a otra profundidad. Llévanos, Señor, a conocer tus tesoros, a conocerte a ti, Jesús, solamente para darte honra y gloria a ti, mi Dios. Espíritu Santo, reparte tus dones, Señor. Los que tú quieras darnos, Señor, en esta noche, repártelos, Señor, a tus hijos, Señor, a mis hermanos, mi Dios. Reparte tus dones, Señor, que puedan profetizar, Señor, que puedan tener sueños, Señor, que puedan tener visiones, Señor, que tengan dones de sanidad, Señor, dones de profecía, Señor, dones de sabiduría, de ciencia, Señor. Sheheni Mashkea, Rabasía, reparte tus dones, Señor, en esta noche. Hamashkea, Ribamashea. En tu nombre, Jesús, en tu nombre, Jesús. Sama Mashe, Geniana Mashia. Habasama Hamasia. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Deania, Shenia Mashi. Gracias, Jesús. Gracias, 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 Señor. Padre amado,
Todo te lo pido, Señor, humildemente en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.